El río Éufrates se está secando. No es un rumor, es un hecho comprobado, medido y fotografiado por los satélites de la NASA. ¿Sabías que el Apocalipsis profetizó que el Éufrates se secaría justo antes del fin del mundo? Está escrito: el agua del gran río Éufrates se secó para preparar el camino a los reyes del Oriente. Algunos gritan: es una señal, viene el Armagedón. Otros se ríen y dicen: es solo el cambio climático. ¿Quién tiene razón? ¿Quizá los dos? Para entenderlo bien, tenemos que viajar 2500 años atrás, a la caída de Babilonia, aquella noche épica, cuando ese mismo río se secó y un imperio cayó en una sola noche. Y descubrirás que esta profecía tiene un mensaje urgente para ti. Bienvenido a La Tormenta Perfecta, donde observamos la actualidad con una mirada profética. El río Éufrates aparece en la Biblia desde la primera página hasta la última. Nace en el Edén, cruza toda la historia bíblica y reaparece en el Apocalipsis para anunciar el final. ¿Estás preparado para escuchar esto aparcando tus ideas políticas? Despegamos. Empecemos por los hechos, porque aquí no inventamos nada. El Éufrates nace en las montañas de Turquía, cruza Siria en diagonal y llega a Irak, donde se une con el río Tigris antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Es el río de la cuna de la civilización. Allí estuvo el Edén bíblico, allí estuvo Babel y luego Babilonia. Allí nació la escritura. Pues bien, los datos de los satélites de la NASA nos muestran que la cuenca del Éufrates ha perdido más de la mitad de su caudal. Ha bajado su nivel 140.000 metros cúbicos de agua desde el año 2003, una cantidad gigantesca. En la presa siria de Tisrim, su director advierte de un descenso alarmante del nivel de agua, nunca visto antes, a pocos centímetros del nivel de muerte, es decir, cuando las turbinas ya no tienen agua para producir electricidad. En el noreste de Siria, la producción eléctrica ya ha caído un 70%. Y las estaciones de agua potable, 2 de cada 3 ya han dejado de funcionar. Y en el norte de Irak, la siembra de trigo y de cebada se ha desplomado un 90%. Las palmeras de dátiles se secan de pie. Fíjate en una cosa, Irak fue el primer exportador de dátiles del mundo y hoy está mendigando cereales para alimentar a la población. Eso es lo que está pasando ahora mismo, mientras tú ves este vídeo. El Éufrates se seca. Las causas son 2. La primera, el cambio climático, las lluvias más bajas en 30 años y un calor que se bebe lo poco que queda. Y la segunda, las represas. Turquía está cerrando el grifo con la enorme presa Ataturk y abre o cierra a su antojo. Por eso, Siria e Irak acusan a Turquía de usar el agua como un arma. Imagínate, un río milenario ahora convertido en herramienta de chantaje político. Algunos estudios prevén que si todo sigue así, el Éufrates podría secarse por completo en el año 2040. Ahora bien, que un río se seque no es por sí solo el apocalipsis. Aquí es consecuencia de la acción del hombre. Pero esto se ha convertido en noticia, y una noticia viral. ¿Por qué? Porque millones de personas recuerdan que el apocalipsis ya habló de esto. Y hermano, eso merece que lo estudiemos bien. El Éufrates no es un río cualquiera. La Biblia lo menciona desde el principio. Un río salía del Edén para regar el huerto. El cuarto río es el Éufrates. Allí empezó todo, pero a orillas de ese mismo río ocurrió también la primera gran rebelión organizada contra Dios, la Torre de Babel.
Allí los hombres quisieron subir hasta el cielo por sus propias obras, a hacerse un nombre y no depender de Dios. Aquel proyecto terminó en confusión y fracaso. De aquella región nacería el imperio más poderoso del mundo antiguo, Babilonia. Y fíjate qué interesante, en la Biblia, Babilonia se convierte en el símbolo de todo un sistema humano que se rebela contra Dios, que se enfrenta a Dios y se exalta a sí mismo, porque confía en su propio poder, su oro y sus murallas. Babilonia es el orgullo. Babilonia es la confusión religiosa. Babilonia es lo opuesto a Jerusalén. Y el corazón de Babilonia era el Éufrates. El río atravesaba por el centro de la ciudad. Sus aguas eran vida, su defensa y su orgullo. Por eso, cuando los profetas quisieron anunciar la caída de Babilonia, hablaron de secar sus aguas, secar el Éufrates. Ahora viaja conmigo al año 539 a.C. Babilonia es la ciudad más impresionante del planeta, la capital del mundo. Murallas tan anchas que por encima podían cruzarse 2 carros a la vez. Puertas de bronce, jardines colgantes, una de las maravillas del mundo. Y el río Éufrates atravesándola de punta a punta, garantizando agua para resistir cualquier asedio durante años, agua corriente, peces y riego. Babilonia se creía invencible. Sí, Babilonia era rica y poderosa, todo lo contrario de este canal, Logos TV, que apenas podemos pagar las facturas que supone trabajar con esta tecnología. Si alguna vez pensaste en apoyar a Logos TV, te aseguro que ahora es un buen momento, porque estamos despegando con nuevos proyectos que abrirán los ojos a muchos. Te dejo la información para donaciones en la descripción de este vídeo. Muchas gracias. Volvamos a Babilonia. Aquella noche épica, el rey Belsasar daba un gran banquete. 1000 gobernadores y nobles, el vino corría a raudales, la música sonaba. Y en su soberbia, el rey mandó traer las copas sagradas de oro del templo de Yahvé, que su abuelo Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Bebieron vino en ellas, brindando a los dioses de oro y de plata. Era una burla directa al Dios verdadero. Entonces sucedió algo escalofriante. Una mano apareció en el aire y escribió en la pared a la luz de las lámparas. El rostro del rey quedó pálido y sus rodillas temblaban. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Nadie podía entender aquellas palabras, ni los sabios, hasta que trajeron a Daniel, el profeta anciano, fiel a Dios en tierra extraña. Y Daniel pudo interpretar las palabras. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Atención, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Hermano, qué frase. Que Dios no permita que esa frase sea tu epitafio, que no sea este el resumen final de tu vida, porque todos seremos juzgados. La escritura en la pared terminaba así. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Y qué sucedía esa misma noche? Mientras el rey Belsasar se emborrachaba y festejaba, fuera, en la oscuridad, el ejército del rey Ciro de Persia hacía algo que parecía imposible. Desvió el curso del río Éufrates, abrió canales y lo derivó hacia un gran pantano. El nivel del agua bajó en la ciudad hasta que el cauce quedó casi seco
y por el lecho seco del río, por debajo de aquellas murallas y rejas, los soldados persas entraron en la ciudad. Babilonia es tomada, secaron sus aguas, yo haré que su corriente quede seca. Aquella misma noche, el rey Belsasar fue ejecutado y el gran imperio babilónico cayó. ¿Sabes cuál fue su perdición? Un río que se secó. Aquí, el Éufrates seco fue la clave de la caída de Babilonia. Y aquí viene algo asombroso, porque todo esto estaba profetizado con más de 100 años de antelación. El profeta Isaías escribió que Dios secaría esas aguas y mencionó también a Ciro por su nombre, 150 años antes de que Ciro naciera. Yo, que digo a la profundidad, sécate, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y todavía fue más preciso. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Y así mismo sucedió. Las puertas no se cerrarán, dice el texto. ¿Recuerdas las puertas de bronce de Babilonia que daban al río? Aquella noche fueron abiertas. Todo se cumplió al pie de la letra. Por eso, confiamos en la Biblia, porque las profecías se cumplen con precisión al 100%. Y atención a este detalle hermoso. El mismo Ciro, el conquistador, fue quien después firmó el decreto para que los judíos pudieran volver a Jerusalén a reconstruir su ciudad. Dios usó a un rey pagano de la región de Irán como instrumento de liberación. Si viste nuestro vídeo sobre la profecía de Elam, ya estuvimos hablando de esto. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos al texto que ha puesto el mundo en alerta, la sexta de las 7 plagas finales de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Lo primero que muchos piensan al escuchar esto es, entonces el río literal se secará para que pase un ejército literal como pasó Ciro, y después un cumplimiento literal, claro. Lo estamos viendo con nuestros ojos humanos, pero en Apocalipsis debemos saber que es un libro de símbolos y el propio libro nos da la clave para interpretarlo. La Biblia nos da la interpretación. Porque unos capítulos después, Apocalipsis nos presenta a la Gran Babilonia, ya no la ciudad antigua literal, sino una Babilonia espiritual de los últimos tiempos. Y dice que está sentada sobre muchas aguas, pero ya no son el río Éufrates. ¿Qué son esas aguas ahora? No tienes que adivinarlo, porque el Apocalipsis lo dice. Fíjate, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está la clave. Las aguas son ahora los pueblos, las naciones, las muchedumbres que sostienen al sistema de hoy. Así como el Éufrates literal daba vida y poder a Babilonia literal antigua, las muchas aguas ahora son el apoyo de las naciones que dan poder a Babilonia, la Babilonia espiritual de hoy. Entonces, ¿qué significa que el Éufrates se seque ahora? Significa que el fin de la Babilonia de hoy está cerca, que está llegando el tiempo de su caída, ya se acerca su destrucción. Y cuando eso pase, la gran Babilonia de hoy, igual que la antigua, caerá en una sola noche, como está anunciado. Ha caído la gran Babilonia.
Quizá te preguntas, ¿pero qué es esa Babilonia espiritual de la que habla Apocalipsis? El propio libro la describe como una mujer. Y en la profecía, una mujer representa a una iglesia, un sistema religioso. Pero aquí es una mujer infiel, metida en la cama con los reyes de la tierra, que emborracha a las naciones con su vino, es decir, con sus falsas doctrinas. Es la confusión religiosa, otra vez Babel. Es la unión del poder religioso con el poder político para imponerse al mundo. Para saber más de esta Babilonia, su historia y su simbología, puedes ver nuestro vídeo Babilonia, Gloria del pasado y Advertencia del futuro, donde esto está bien documentado y donde hemos recreado la ciudad de Babilonia con inteligencia artificial y ha quedado precioso, fascinante. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Babilonia no es solo una institución. Ojo, Babilonia es también una actitud del corazón. Es el espíritu de Babel, un orgullo humano que se cree autosuficiente, que construye su torre de Babel, que confía en sus murallas, en su río, que bebe de las copas sagradas sin temor a Dios, porque usa la religión, pero no es transformado por ella. Mucha liturgia y ningún milagro. Babilonia, también eres tú y soy yo, cada vez que ponemos nuestra confianza en algo que no sea Cristo. Por eso, este mensaje es más importante que esta profecía, que no es solo geopolítica, también es personal, es un llamado del cielo que resuena aquí dentro. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Dios tiene un pueblo todavía dentro de Babilonia, gente sincera que ama a Jesús, pero que está atrapada en un sistema de confusión, y Dios les llama: salid, salid antes de que el río se seque del todo, salid antes de que caiga Babilonia y sea tarde. Apocalipsis dice que el Éufrates se seca para preparar el camino a los reyes del Oriente. ¿Y quiénes son esos reyes? En la historia pasada, los reyes del Oriente fueron Ciro y Darío, con los medos y los persas, que venían del este, del Oriente, y entraron por el cauce seco del Éufrates para liberar a los cautivos de Babilonia. Este es el modelo. En la profecía final, muchos estudiosos de la Biblia ven aquí al verdadero libertador. ¿Lo ves? El río se seca, el sistema pierde sus apoyos y queda preparado el camino para la venida del Rey del Oriente, Jesucristo, el verdadero Ciro, el que viene a liberar a sus cautivos y a poner fin a Babilonia. La Babilonia espiritual cae para siempre. Y para terminar, vamos a sacar lecciones valiosas de todo esto, porque la Biblia no está aquí para llenar tu cabeza con información, sino para tocar tu corazón y transformarlo. Primera lección: no confíes en las aguas que se secan. Babilonia confiaba en su río, en sus murallas, en su oro, y todo se secó en una sola noche. Hoy, mucha gente confía en su sueldo, en su gobierno, en su partido, en su líder. Pero te lo digo claro, todas las aguas humanas se secarán. Solo hay una fuente que no te fallará nunca: Cristo. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Segunda lección: cuidado con el orgullo. Al rey Belsasar lo pesaron en la balanza y lo hallaron falto, y esa misma noche, en plena fiesta, cuando se creía intocable, ahí terminó todo. Nadie está tan arriba como para burlarse de Dios. La caída llega cuando menos te lo esperas, así que examínate a ti mismo
hoy. Y tercera lección: las señales nos llaman a despertar, no a temblar de miedo. Que el Éufrates se esté secando hoy, de verdad, con fotos de satélite, nos está gritando que las profecías son reales y que el tiempo se termina. Pero Jesús no te dio estas señales para asustarte, sino para despertarte. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y aquí terminamos. El río Éufrates se está secando, es la realidad. Pero recuerda que nadie se salva por saber profecías. Las profecías solo sirven para una cosa: para que corras a los brazos de Jesús y seas transformado. La pregunta no es cuándo se secará del todo el Éufrates, ¿no? La pregunta es: ¿de qué lado de las murallas estás tú? ¿Estás dentro o fuera? ¿Sigues dentro de Babilonia o ya saliste? ¿Estás bebiendo de las copas robadas, embriagado con el vino de la confusión, o has bebido del agua viva que te da Cristo? Todos tenemos que tomar la decisión. Dios sigue llamando hoy con su voz de amor al corazón. Salid de ella, pueblo mío, venid a la verdad. Apocalipsis termina con la imagen de otro río, un río nuevo. Me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río nunca se secará, y a sus orillas estarán los que salieron de Babilonia. ¿Estarás tú allí? Yo quiero estar, y quiero que tú también estés conmigo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu opinión? Escríbenos en los comentarios, será un placer leerte. Tenemos recursos gratis para ti, estudios de la Biblia y buenos libros. También la serie de vídeos Los símbolos proféticos, para descubrir paso a paso el significado de todos los símbolos de Apocalipsis. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Si este contenido te hizo pensar, ayúdanos, suscríbete y comparte con otros para que llegue más lejos. Y si Dios te inspira a apoyarnos con una donación, te lo agradecemos de corazón. Te dejo los datos abajo. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.